no por robarle la cartera a alguien, que es un acto inmoral y se comete un delito, no porque viola a alguien, porque es un enfermo sexual. El delincuente terrorista delinque por motivación ideológica. Recibe formación ideológica para ser un soldado de la revolución y matar a su enemigo. Pero su enemigo somos los que no somos comunistas. Y especialmente la Fuerza Armada que cuida al país de estas revoluciones. Entonces, en este cuadro, hubieron, digo, 14 procesos que se han seguido en diferentes instancias y 2 en la Corte Interamericana. De los 2, uno llevé yo, el caso Neira, Alegría y otros, donde la Corte rechazó que hubiese habido ejecuciones extrajudiciales y que hubiese habido desapariciones. Esto es muy importante. Y solamente dijo que había habido un uso excesivo de la fuerza porque no estaba muy claro por qué había volado el pabellón azul, con lo cual habían muerto muchísimos de los terroristas, según las necropsias. Porque ¿saben qué? Solamente 11 han muerto por bala. Pero sin embargo, hoy día hay 23 marinos enjuiciados, culpables de 11 muertos, y los muertos solamente tienen una bala. Expliquen ustedes matemáticamente cómo 23 personas pueden haber disparado 11 balas. Disparado del mismo gatillo, son 2. Pero así es la incongruencia de los juicios que tienen 30 años en persecución a los marinos, como ha dicho el almirante Tello. Con mucho problema, porque ustedes saben, cuando se le abre un juicio a alguien, inmediatamente salen los registros de antecedentes penales, por qué delito lo están procesando. Cuando ellos buscan un trabajo, hoy día que casi todos son retirados de la Marina, no les dan los trabajos, porque sale antecedente, enjuiciado por violación de lesa humanidad, enjuiciado por violación a los derechos humanos, asesinato con ferocidad y explosivos. ¿Usted va a contratar a alguien que le dé un certificado penal así? No. Entonces, a esta gente la están matando en vida. Así como mataron a Vega Llona de un balazo, a los que aún viven los están matando moralmente, civilmente en vida. Y eso no hay derecho. Esa es la peor violación de derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Estamos como en la época jacobina de la Revolución Francesa. Cuando alguien dijo, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Hoy día, derechos humanos, ¿cuántas violaciones se cometen en tu nombre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y por qué digo eso? Porque según la resolución del día viernes 9 de febrero, la Corte Interamericana ha dicho que es irrelevante que la denuncia no la hayan hecho los congresistas. Miren ustedes, ¿qué apertura más democrática tiene nuestra Constitución? Que cualquier ciudadano, uno solo, puede denunciar al presidente de la República, a todo el Consejo de Ministros, a cualquier parlamentario, a cualquier vocal supremo, a cualquier miembro del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo y al fiscal de la Nación, por infracción a la Constitución y por prevaricato. El Tribunal de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el día viernes no reconoce ese derecho a ningún peruano. ¿Es justo? ¿En nombre de los derechos humanos? No. Esa resolución es ilegítima. Y cuando las resoluciones son ilegítimas, no se pueden cumplir. Son imposibles de cumplimiento. Por eso felicito la decisión tomada por la Junta de Portavoces, expresada ayer por el presidente del Congreso, de que es inaplicable esta resolución. Esa es la respuesta que un Congreso digno, representante del pueblo peruano, tiene que hacer. Hay voces que dicen, no, pero ¿cómo esto significa que nos estamos no acatando una resolución de la Corte? Pero además esto significa que estamos fuera de la Corte.
Vamos a hacer un paria. ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Mejor es cumplir calladito, bajar la cabeza. Bueno, si las cosas se llegan a ese extremo, por algo será que Estados Unidos y Canadá no han reconocido a esta Corte. Nos iremos con los parias, pues estaremos en medio de Estados Unidos y de Canadá. ¿Quién dice de dónde salen las peores críticas a esta decisión tan inacertada de la Corte? De los mismos jueces. El juez chileno Bio Grossi, en su voto disidente, dice que la Corte ha tomado medidas provisionales confundiéndolas con medidas permanentes, porque mandar a archivar una investigación no es provisional, es permanente. Entonces se confundió. Segundo, dice que esta resolución viola el tratado, porque las medidas cautelares se toman cuando o no hay caso o ya hay un caso de conocimiento de la Corte. Y esto se ha tomado cuando se acabó el caso. Y eso no lo permite la Convención. Si ya se acabó el caso, ¿cómo va a tomarse medidas cautelares? Acá funcionan las medidas cautelares también antes del proceso o durante el proceso. Con la sentencia se acabaron las medidas cautelares. Ya el juez podrá ejecutar la sentencia, pero no dar medidas cautelares porque ya se terminó el litigio. Entonces aquí hay un prevaricato, ya no solamente del Tribunal Constitucional, sino también un prevaricato internacional de la Corte Interamericana. Y eso, cuando ellos mienten en su resolución, cuando ellos cometen sus decisiones infraccionando el tratado, no hacen honor a su condición de jueces de la Corte, porque en la Convención Americana se establece en el artículo 52 que los miembros de la Corte deben ser personas de la más alta autoridad moral. Señores, la más alta autoridad moral no la tienen estos señores, en la medida que dicen que el juicio político que puede hacer el Congreso es intimidatorio contra todos los jueces, y emplean jueces y juezas del Perú, pero si acaso no se puede hacer juicio político a los jueces. El único juicio político que puede hacer es, lo leyó el almirante Tubino, a los presidentes de la República, a los ministros, a los congresistas, a los supremos y al Tribunal Constitucional. Entonces ellos mienten a cada rato. Después, la Convención dice que las medidas cautelares solamente se pueden adoptar cuando no hay caso, a pedido de la Comisión. Y la Comisión respondió por escrito y en la audiencia oralmente que ellos habían recibido el pedido desde octubre, pero no lo habían resuelto. O sea, la Comisión no pidió nada y sin embargo la Corte da de oficio y no hay caso y no hay tampoco el requisito del pedido de la Comisión. Entonces han prevaricado, han adoptado decisiones contra el tratado y así podemos hacer una larga lista de la enumeración de todas las violaciones que hacen al tratado. Entonces ellos violan los derechos humanos en nombre de los derechos humanos para exigir algo imposible de cumplimiento por el Perú, que el Perú siga siendo un Estado democrático que se caracteriza a todo Estado democrático porque tiene Congreso. Ellos han dado técnicamente un golpe de Estado. Han cercenado una de las tres funciones fundamentales del Congreso: investigar. Dicen que el juicio político es una amenaza a los jueces. Increíble. Bueno, y además termino con lo siguiente. Una de las críticas más fuertes que hay contra esta resolución salen de los propios jueces de la Corte. No hay necesidad de buscar un estudio de juristas para esto. Basta leer nomás los votos disidentes del juez colombiano y del juez chileno para ver en toda esta resolución cómo destila por todos lados ilegalidad, abuso y menosprecio por un principio fundamental que tiene esta Corte,
esta Corte dice que debe actuar en forma coadyuvante o complementaria al derecho interno de los Estados. ¿Acaso es coadyuvante y complementario decir que ya no existe el artículo 99 de la Constitución que permite el juicio político al Tribunal Constitucional? Entonces, esta Corte, en estas personas, se ha ilegitimado. Y una resolución ilegítima no se puede jurídica ni moralmente ser cumplida. Y además, creo yo que debemos procurar que el Estado, la política exterior la dirige el Presidente de la República y la ejecuta nuestra diplomacia. Debemos procurar elegir bien a los jueces de la Corte Interamericana, con el requisito que pone el artículo 52, que sean de la más alta autoridad moral. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Sergio Tapia. Ahora cerramos con broche de oro con la presentación de la congresista Karina Beteta Rubín con el tema del procedimiento de acusación constitucional a propósito del caso El Frontón. Ella a la fecha es integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales y el año pasado, en la legislatura anterior, fue presidenta de la subcomisión de acusaciones, donde se vio justamente este procedimiento y por ello hemos invitado y le agradecemos por su presencia a la congresista. La recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Saludar esta decisión a la Oficina de Participación y Proyección y Enlace con el Ciudadano, al congresista, el primer vicepresidente, Mario Mantilla, por hacer estos tipos de eventos. De la misma manera, felicitar a nuestros ponentes, colegas congresistas, el almirante Tubino, general Miyashiro, como también al abogado y el ex marino, quien ha contado la historia, cómo ha ocurrido estos hechos, que lamentamos que hoy, por desconocimiento de muchos ciudadanos y estudiantes, que hubiera sido interesante que estos temas tienen que ser replicados en las universidades, en los colegios y en otras instituciones para conocer realmente lo que ha ocurrido en los años del terror, como ya lo han señalado, el terrorismo. Muchos que hemos estado jóvenes seguramente en esa fecha recordamos el temor de los cochebombas en Huánuco cuando nos volaban los puentes, mataban a nuestras autoridades. Fue realmente un hecho de terror que nadie quiere que nuestros hijos pasen por esa zozobra de la que nosotros hemos pasado. Ahora bien, efectivamente, en esta oportunidad es un tema muy importante que venimos debatiendo y esperamos que muchos de los medios de comunicación también ayuden a esta difusión. Aquí se trata de defender al Estado peruano y no que otras instancias tengan que tomar decisiones por nosotros. En esta oportunidad se me ha invitado para poder informar y más o menos explicar cómo se desarrolla una denuncia constitucional que lo hemos llevado a cabo en el Congreso de la República. En esa oportunidad presidí la subcomisión de acusaciones constitucionales y es importante mencionar a todos los presentes que quisieron satanizar cuando se abordaba el tema de la denuncia que habían hecho válidamente los agraviados, que son los exmarinos, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y es así que esto vamos nosotros a explicar. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución? ¿Quiénes pueden ser pasibles de denuncia constitucional por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en los cargos que venían ostentando? La acusación constitucional se constituye un antejuicio político de los altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 99 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Quiénes son? El presidente de la República,
a quienes alcanzan a los congresistas de la República, de la misma forma al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, como también el Contralor General de la República. Todos estos altos funcionarios pueden ser sometidos a un proceso de antejuicio político por haber transgredido la Constitución o haber cometido algunos de otros delitos. En este caso, los magistrados del Tribunal Constitucional fueron denunciados por el caso El Frontón. ¿Quiénes eran los magistrados? Como presidente, el señor Manuel Jesús Miranda Canales, vicepresidenta, la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, el magistrado constitucional Carlos Ramos Núñez y de la misma manera el magistrado constitucional Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Estos 4 magistrados fueron denunciados constitucionalmente por los exmarinos. ¿Por qué? Porque la Constitución también señala, y también el reglamento del Parlamento, quienes pueden formular esta acusación constitucional, quienes están legitimados, en otras palabras, de presentar estas denuncias. Los congresistas de la República, el fiscal de la Nación, cualquier persona que se considere directamente agraviada. En este caso eran los exmarinos por el caso Frontón quienes han sido agraviados y por ello presentaron esta denuncia. Adicionalmente a ello, también fueron secundados por los congresistas Pedro Laichea, del partido Peruanos por el Cambio, partido del gobierno. Quien más apoyaba en esta denuncia fue el congresista Jorge del Castillo, también un congresista del APRA. A ellos se sumó también el congresista y almirante Carlos Tubino, el congresista de la misma manera Donaire, que también es de APP. Entonces han sido diversas bancadas que han respaldado a esta denuncia que habrían formulado los mismos exmarinos, quienes son los agraviados. ¿Y qué dice la Constitución y nuestro reglamento? No es así que simplemente presentas un documento y ya puede tener la procedibilidad a esta acusación constitucional. Nos señala también nuestro marco constitucional y el reglamento, que es ley para nosotros en el Congreso de la República, dice qué es lo que los requisitos. Debe ser por escrito, ¿no? Debe de contener el nombre del denunciante, el domicilio procesal, como también los fundamentos de hecho y derecho. Documentos que la sustenten o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentran. Pueda que yo soy afectado y no tengo a la mano los documentos que pueda adjuntar a mi denuncia constitucional, pero yo sí puedo mencionar que esos documentos obran en el Ministerio Público, obran en la SUNAT, obran en cualquier otra institución donde la comisión puede solicitar esa información para que pueda tener acceso y con ello también poder declarar si es procedente o no esta acusación constitucional. La fecha de la presentación, tiene que haber una firma del denunciante o de los denunciantes, copia simple del documento oficial de identificación de la persona que denuncia, y en este caso Frontón se cumplieron con todos los requisitos. Todos los antes mencionados estuvieron estrictamente acompañados al momento de presentar esta denuncia constitucional. El sustento de hecho y derecho de la denuncia constitucional formulado por los agraviados exmarinos en el caso Frontón fue por emitir el auto de fecha 5 de abril del 2016 que fue publicado el 3 de marzo del 2017, dejando sin efecto en parte una resolución jurisdiccional basada en autoridad de cosa juzgada. Eso es lo que señalaba en ese momento esa resolución del Tribunal Constitucional. Admitir a trámite un recurso de subsanación contenidos en los escritos que fueron presentados fuera del plazo previsto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Primer incumplimiento y primera falta, por no decir primer delito cometidos
por todos los miembros del Tribunal Constitucional. Adicionalmente a ello, fue presentado por personas que no eran parte del proceso y de la misma manera cambiaron el fondo de lo resuelto en el fallo. Como ya lo había explicado el colega Velázquez Quesqué, este procedimiento en la que actuaron dolosamente, infringiendo, digamos, las normas de los miembros del Tribunal Constitucional, primero que aceptaron, ¿no?, a dar trámite un recurso de subsanación, porque eso fue el documento que presentaron cuando no era subsanación. Muy bien, ya lo han dicho, subsanación entendemos que puedes corregir una fecha, puedes corregir una palabra de los nombres, posiblemente, o el lugar o el número de las personas que habrían votado. Pero aquí no fue así. Fue que a través de este recurso cambiaron el voto de un magistrado. Y lo peor aún es que fue presentado por una persona que no tenía nada que ver en el proceso, lo que significa que esto los alumnos de Derecho, desde el primer año, el primer ciclo, sabemos perfectamente quiénes pueden tener la oportunidad de apersonarse a un proceso y ser parte de la misma para que pueda presentar algunos escritos o impugnar alguna decisión o fallo de los jueces. En este caso, no era ninguno de las partes que formaban parte en este mismo procedimiento. Asimismo, asumieron una interpretación del voto desarrollado por el ex magistrado constitucional Juan Vergara Gotelli. No voy a ahondar en este tema porque ya el congresista Velázquez Quesquén ha explicado y ha mostrado la sentencia, cómo ellos han interpretado maliciosamente un voto del magistrado Vergara Gotelli. Por lo tanto, hubo una transformación sustantiva de la sentencia y no una corrección o subsanación de error, lo cual vulneraron el principio de no revivir un proceso fenecido establecido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución y la contravención del texto expreso del artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Entonces, ¿los 4 magistrados prevaricaron? Claro que sí. Y es así que ellos, los exmarinos, al sentirse afectados, recurrieron al Parlamento de acuerdo a lo que señala la Constitución y el reglamento. Ahora bien, ¿cuál es el trámite de una denuncia constitucional? El escrito de denuncia es presentado ante la Presidencia del Congreso de la República, para luego ser derivado inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. Una vez recibido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y la procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente. La calificación sobre la admisibilidad o la procedencia de las denuncias se realiza en un plazo máximo de 10 días hábiles conforme a los siguientes criterios. Primero, que haya sido formulada por personas capaces o mediante representante debidamente acreditado. ¿Reunía los requisitos? Claro que sí, porque eran personas capaces. Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian. También cumplía con este requisito. Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Claro que sí, porque la Constitución dice que los magistrados, así como los magistrados y miembros del Tribunal Constitucional, como otros altos funcionarios, están sometidos a una acusación constitucional si es que cometen infracción a la Constitución o cualquier otro delito en ejercicio de sus funciones. Si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio o si ésta se encuentra no vigente, y en este caso sí estaban ellos sometidos a un antejuicio. Si el delito denunciado no ha prescrito, y efectivamente el delito no había prescrito y por eso es de que se ha dado trámite a la procedibilidad. La denuncia constitucional declarado procedente
¿Qué nos dice nuestro reglamento? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación de procedencia a la presidencia de la Comisión Permanente. Esta aprobará sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes. El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles, prorrogable por un término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otras denuncias constitucionales. Aquí es muy importante también que ustedes tienen que saber que los medios de comunicación espero que puedan difundir, porque quisieron también descalificar este procedimiento que se hizo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al pretender atribuir que solamente era el partido Fuerza Popular que estaba acusando a los miembros del Tribunal Constitucional. Totalmente falso. Para que pueda proceder a trámite, en este caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el informe de calificación, contamos con una mayoría absoluta. ¿Y quiénes votaron a favor de la procedibilidad de esta acusación constitucional? Votaron a favor la bancada representante del partido aprista, el congresista Velázquez Quisquén. De los dos representantes que tenía el partido Peruanos por el Cambio, que hoy quieren desconocer, estuvo el congresista, tanto Gino Costa como el congresista, el otro, Juan Cheput. El congresista Juan Cheput votó a favor de la procedibilidad del inicio de investigación de esta acusación constitucional. El congresista García Belaúnde también votó a favor. De la misma manera, el congresista de APP, el congresista Richard Acuña, también votó a favor. Los únicos que se votaron en abstención fue el congresista Gino Costa y dos congresistas del Frente Amplio, pero tampoco votaron en contra, sino que se abstuvieron. Eso es importante que ustedes deben de conocer. Fundamentos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaró procedente la denuncia constitucional contra los denunciados magistrados del Tribunal Constitucional caso Frontón. Porque de acuerdo a los hechos, los denunciados magistrados del Tribunal Constitucional asumieron un procedimiento procesal irregular para cambiar el sentido de un fallo que tenía la calidad de cosa juzgada constitucional bajo una modalidad de corrección de error material, que de acuerdo a lo manifestado por todos los colegas que aquí presentes, no tenía nada de error material. Para dicha infracción constitucional interpretaron el voto del magistrado Juan Vergara Gotelli, que a dicha fecha no estaba en ejercicio de sus funciones. Asimismo, dieron legitimidad de parte procesal en el proceso a terceros que no habían sido incorporados a dicho proceso constitucional, que también es un procedimiento totalmente irregular e ilegal, no teniendo por consiguiente legitimidad de obrar para plantear actuaciones procesales como la corrección o subsanación de lo resuelto en última instancia y peor aún fuera del plazo legalmente establecido. Ustedes, y quizás muchos que han tenido la oportunidad de presentar alguna contestación de demanda o alguna impugnación, si lo presentas fuera del plazo, simplemente el juez te rechaza. Pero aquí, curiosamente, no se respetaron las partes procesales, ni menos la fecha. Simplemente aceptaron y lo peor aún, cambiaron la votación. El voto de un magistrado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza su función conforme al siguiente procedimiento. La denuncia de los exmarinos y el informe de calificación se notificó a los denunciados por el presidente de la subcomisión dentro de los 3 días hábiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del plazo aprobado por la Comisión Permanente para realizar su investigación.
A la notificación se adjuntó los anexos correspondientes y se otorgó a los denunciados un plazo de 5 días hábiles para formular su descargo a las denuncias por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios o probatorios que consideren necesarios.